de versículos para considerarlo en esta hora. Terminamos en la mañana hablando un poco ya obviamente del 13, donde centramos, ¿cierto?, por qué debemos ser bienaventurados por su causa, por la predicación del Evangelio, pero por cierto, por llevar la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? Amén. Se los voy a preguntar de otra manera, como normalmente se los pregunto. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Se da cuenta usted que es lo mismo? Si usted le dice a una persona es salva, ¿qué está diciendo usted? Tú tienes la vida eterna. ¿Tú eres salvo? Tú tienes la vida eterna. ¿Me entiendes? Entonces en eso centramos un poco nuestra atención en la mañana y por qué debíamos vivir entonces de una forma agradecida de parte del Señor. Y no importa, ¿cierto?, cuán difícil sea, porque habla de persecución, habla de todas aquellas cosas que estaban ocurriendo contra los Pablo y Bernabé, ¿cierto? Estos hombres que estaban predicando la palabra del Señor. ¿Ya? Ellos se fueron de ese lugar, según el versículo 51, ¿ya? ¿Cierto? Salieron de ese lugar y llegaron entonces a Iconio, ¿ya? A otro lugar, a otra ciudad. Ciudades importantes, ciudades que eran en cuanto a cantidad de personas generosa, ¿ya? Lugares que eran también un tanto cosmopolitas, ya que se podían encontrar judíos, gentiles, ¿ya? Incluso judíos que habían nacido en esos lugares, donde tenían toda una influencia, ¿cierto?, a través de la cultura, ¿no? ¿Cierto? Greco-romana, donde estaban allí. Y además los romanos, donde ellos ponían su pie, por decirlo de alguna forma, ellos traían su cultura, y la cultura de ellos era una cultura griega, helenista, donde exponían sus dioses y todo aquello. Entonces la gente estaba muy necesitada y deseosa de oír la palabra del Señor. Así nos encontramos con una multitud de gentiles en el capítulo 13, al término, en los últimos versículos ya, versículo 42 en adelante, que estaban deseosos de oír la palabra del Señor, ¿ya? Cosa que he dicho y lo he repetido hasta el cansancio, la gente necesita oír de Cristo el Señor. ¿Ya? Más que de dónde soy o de qué congregación pertenezco, la gente necesita y está hambrienta de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y tenemos que estar dados a pagar el precio. Eso es lo que vimos aquí. ¿Ya? Dado a pagar el precio. ¿Ya? Dado a que no importa lo que nos digan, no importa lo que sea, estamos dispuestos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Entonces, no se olvide que esto es una cosa muy importante y necesaria, ¿cierto? Y poder tener entonces esta apertura de la vida en cada uno de nosotros, de poder entonces predicar a Jesús el Señor. Ahora, terminando el versículo 52, estos hombres, ¿cierto? Porque todo aquel que predica necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe una de las características de la predicación? Es el gozo. Mire cómo estaban estos hombres, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Así que el que está lleno del Espíritu Santo puede estar lleno de gozo, ¿ya? Y puede vivir bienaventurado por esa causa, ¿ya? Por esa causa. Hoy no te pasé la... Toma, hijo. Se me olvidó mandártela, ¿ya? Pero cámbiale nomás en el último caso, tiene los versículos listos, dice que... ¿Ya? Le va a cambiar el nombre de la predicación. Gracias, ¿ya? Ese fue el de la mañana. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener clarito esto, ¿ya? De que ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Ya? Usted sabe que el Espíritu Santo no se llena solamente en una manifestación. El Espíritu Santo no simplemente es cuando yo hablo en lengua. No es simplemente cuando, ¿cierto?, tengo un éxtasis espiritual. El Espíritu Santo no es simplemente cuando leo la palabra. ¿Me entiende? El Espíritu Santo es algo permanente, continuo, no para. ¿Cuántos dicen amén? Debo ser lleno permanentemente del Espíritu Santo. Así que estos hombres estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Dice amén? Cuando tú predicas así, los que van a escucharte van a estar llenos del Espíritu Santo y con gozo. Van a ser bautizados en agua porque el Evangelio se manifiesta. Pueden ser sanados, liberados, etcétera, etcétera. Porque la obra del Evangelio se manifiesta plenamente en ellos. Bien, de esta manera entonces entramos a otra ciudad y vamos a ver el estilo de vida de estos discípulos. ¿Ya? No va a cambiar, no cambiará. Ojalá no cambie tu estilo de vida. ¿Cuántos viven santa y piadosamente para el Señor? ¿Cuántos viven agradando al Señor? Uy, poquito. Ya está tirando la toalla, está dejando de lado, deja de creer en Cristo. ¿Cuántos tienen un estilo de vida que agrade al Señor? Que tenemos que agradar a Dios. No vivir para mi marido, ni vivir para mi esposa, ni vivir para mis hijos, ni mis hijos vivir para los padres. Debemos vivir para Cristo, el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser nuestro estilo de vida. Y le digo desde ya, por consecuencia de vivir bien con Cristo, vas a tener los mejores hijos, vas a tener el mejor marido, vas a tener la mejor esposa. Claro que sí. Claro que sí. Si su mujer es buena porque viene a la iglesia y canta y alaba a Cristo y se porta bien, dele gracias al Señor.
porque usted no es el mejor hombre, ni la mejor mujer, ni los mejores hijos. ¿Me dicen amén o no? Claro, es solo por causa de Jesucristo, el estilo de vida. Y en eso vamos a entrar en esto para ver entonces, ¿cierto? La persecución trae resultados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La persecución trae resultados. ¿Qué resultado trae? Un estilo de vida, una convicción de vida. ¿Ya? Yo no voy a cambiar lo que soy. Yo quiero seguir siendo lo que soy. Si soy hijo de Dios, seguiré siendo hijo de Dios. ¿Me entienden? No importa que venga papá, mamá contra mí, no importa quién se levante. Además, Cristo cuando me trajo el Evangelio, me dijo, hey Hugo, cálmate un poco. Quiero decirte que yo no he venido, ¿cierto?, a traer lo que tú crees. Yo he venido a traer división. ¿Me escuchó? ¿Lo ha leído? Está en los Evangelios. ¿Ya? Él vino a traer división. ¿Y cómo división? ¿Por qué Dios va a dividir? ¿Que Jesús va a dividir? Claro que divide. Divide entre el creyente y el incrédulo. Entre convertido y el inconverso. ¿Me entiendes? Divide, se divide. Por eso muchas veces tú no estás congeniando con alguien que no tiene a Cristo. Y en tu casa te cuesta. En el hogar, en la familia. ¿Qué decir en el trabajo? Donde normalmente tenemos muy poca gente que son hijos de Dios. Claro que sí. Hay una división, hay una separación. No le caemos bien. No le caemos bien a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que se debe hacer. Hablamos de verdad y de la verdad. Decimos la verdad, no mentimos. Uy, Dios, parece que sí. Hay algunos muchos más. 1, 2, 3, 4, 20 mentirosos. ¿Entiendes? No mentimos. ¿Qué estilo de vida tienes tú? A ver. ¿Sabes qué? En la mañana traté de que la gente, de que los hermanos tomaran esto muy en serio. Pero muy, muy fuertemente. Porque esto es un punto trascendente y puede cambiar tu forma de ser delante de Dios. ¿Qué es lo que es? La vida eterna. Si tienes la vida eterna, tenemos que vivir como que tenemos la vida eterna. Porque si no vivimos así, estamos viviendo al por si acaso o al tal vez. No puede ser. Yo debo vivir conforme a la vida eterna. ¿Me dice amén? Entonces, el estilo de vida de Bernabé y de Pablo son justamente porque tienen la vida eterna. No van a cambiar. No hay nada que los separe del amor de Cristo. El mismo Pablo lo declara en el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿Qué me va a separar? Que a Pablo tenía claro, estaba muy consciente. Pero además de estar consciente, tenía una expresión de vida. El Hijo de Dios que anda consciente tiene una expresión de vida. Al Hijo que se le cambió la mente, ¿a cuántos se le ha cambiado la mente? O mejor dicho, ¿cuántos se han arrepentido? ¿Ves? Ahí capta, ¿ves? Tiene que saber que arrepentimiento es cambio de mente. Cuando yo le digo cambio de mente, usted dice, soy arrepentido. Cuando yo le digo arrepentido, es que cambié mi mente. Cambió su mente porque vino el Evangelio, vino la palabra y le transformó. Y le dijo, ahora tú eres una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Mire, ¿cuántas veces le he dicho lo mismo? 3 veces. ¿Me entiende? Para que usted vea eso. Nada debe amargarlo. A un punto que usted no quiera alabar a Dios. Por eso el salmista dice con claridad. ¿Qué dice de este día el salmista? Este es el día. ¿Qué? ¿Para qué? Para que usted se queje. Para que yo me amargue. Para que yo esté triste. ¿Para qué hizo este día? Uy, Dios, denle un aplauso al Señor entonces. Alábelo, alábelo, alábelo. Porque eso es lo que necesitamos, hermano. Alabar a Cristo el Señor. Glorificar su nombre. Si hace un momento estábamos cantando muy bien, muy lindo, tenemos que terminar esto superior. Porque tenemos que echar benzina hasta el jueves, hermano. Para algunos. Y hay algunos que son como el camello. Ya, no digo nada más. Listo. Entonces necesitamos esto, el resultado de esto, ¿ya? ¿Cierto? Estas ciudades que vamos a ver, Iconio, Listra y Derbe, son ciudades que van a ser impactadas con el Evangelio. ¿Cuántos quieren impactar vidas con el Evangelio? Oiga, el jueves estuvo lindo, aquí pasaron los jóvenes acá, todos llorando y me gusta decir, estaban moqueando, hermano, qué lindo. Verlos quebrantados, ¿cierto? Es que estos jóvenes tienen algo especial de parte del Señor.
muchos han nacido en este lugar y eso le llena de gozo. No porque uno sea el pastor, no. Porque uno lo ha visto crecer firme en el estilo de vida. ¿Que han cometido errores? Sí. ¿Y que no? Yo también he cometido errores. Pero han seguido firmes, creyéndole al Señor, amando a Cristo. Denle un aplauso a esos jóvenes que se han estimulado, hermano, a que sigan adelante en Cristo el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Entonces, hermano, ¿ya? Como el hambre y el deseo de predicar del Evangelio te va a llevar a los lugares donde a lo mejor tú no quieres estar, pero allí tienes que estar. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que muchas veces, Señor, yo no quiero hablar de ti, pero Señor, y me buscan. ¿Cuántos tienen esas experiencias? Levanten su mano, a ver. Levanten, no tengan miedo, tengan temores. Que te buscan. Hay gente que te llega y dice, Señor. Como alguien me decía, estoy ocupado en el trabajo, pero allí está, y me hablaba y quería que yo le siguiera hablando, y yo decía, sí, miraba la hora. ¿Cierto? Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el Señor. Porque lo que tú puedes gastar en un alma, el Señor te lo va a dar triplicado, multiplicado, no sé cuántas veces. Porque Dios no contrae, no te dice, detente aquí, pierde algo. No, Dios te va a dar mucho más. Y eso es glorioso. ¿Cuánto dicen amén? Así que mi hermano, adelante, a seguir adelante, ¿ya? ¿Cierto? Y poder de esta manera estimularse, verse, hambriento, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cierto, Emma? Hambriento de seguir predicando de Cristo el Señor. Hambriento de decirle a la gente cuánto Jesús le ama, cuánto quiere Dios de ellos. Y estos hombres estaban en esa dirección. El estilo de vida de ellos era hablar de Cristo. Hablar del Señor, ¿ya? ¿Cierto? Y en ese aspecto entonces estaba, ya, y poder entonces comprender, ya, que gran parte de todo esto que Dios está haciendo en esta porción del libro de los Hechos es justamente porque el Espíritu Santo está llenando a estos hombres. Por eso, vuelvo a repetir, un joven, una señorita, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo no va a callar, no va a callar, su lengua no se va a pegar a su paladar, va a querer hablar, aunque sepa poco de la Escritura, hermano. Y eso es lo otro, porque el Evangelio es el ABC, nada más. El ABC. Usted con el ABC tiene para decirle a mucha gente, pues abre tu boca y el Espíritu Santo no te va a recordar la teología ni las profundidades. No, te va a decir cosas específicas, que Dios le ama, que tiene un plan maravilloso para él. Si tú te conviertes, el Señor viene a tu vida y te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Que es simple y es sencillo, pero tú lo dices con la unción. Lo dices con la unción que está sobre ti, con el poder del Espíritu Santo. Con esa gracia. Y eso es lo que transforma y lo que cambia. Entonces estos hombres, dice, aconteció, entro al pasaje bíblico, versículo 1. Aconteció entonces en Iconio, ¿ya? ¿Cierto? Que entraron juntos. Entraron juntos. ¿Quiénes? Ellos dos. Estos dos, Bernabé y Pablo, entraron juntos, ¿cierto? En la sinagoga de ¿quiénes? De los judíos. Ya. Para ellos no era problema porque ambos eran judíos. Y ellos podían entrar, sí que no había ningún problema. Y como era su hábito, ¿cierto? De compartir la palabra. ¿Por qué Bernabé y Pablo y Bernabé iban a predicar a la sinagoga? ¿Por qué? Porque la palabra había venido por causa de ellos. Y ellos, por no haber creído, ¿cierto? Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles. Eso nos dice también en los versículos anteriores del capítulo 13. Entonces, en ese aspecto, ya, ellos seguían teniendo la misma forma de vida. ¿Me entiende? Quiero tomar esto de la siguiente manera para aplicarlo. Usted y yo, si tenemos un estilo de vida, si oramos, si leemos, no la perdamos. No la dejemos de hacer. No dejemos de estudiar la palabra, no dejemos de orar, no dejemos de estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dejemos de congregarnos, sean estilo de vida. De un hombre, de una mujer que dice, mi Dios es santo. Y yo quiero caminar junto a Él. ¿Cuántos dicen amén? Que camina en ese aspecto, ¿ya? Entonces, aplíquelo porque va a ser bueno para su vida. No deje de hacer. Porque hay gente que va a ver, ¿ya? Y dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A veces tú le puedes predicar a alguien y tú crees que ese alguien simplemente va a ser salvo. Producto de esa salvación vienen otros, porque tú estás predicando la palabra del Señor, no para uno, sino para todos aquellos que están escuchando. Entonces ellos hablaron, pero ¿qué hablaron?
El Evangelio de la gracia. El Evangelio que traía, ¿cierto?, salvación, la vida eterna. La acción que ponía, la palabra, lo que accionaba dentro de la gente era la fe para creer en la vida eterna. Usted sabe, hermano, que el cristianismo o lo que Dios hace una gran diferencia entre las otras religiones. Las otras religiones, ¿cierto?, le hablan de que hay, ¿cierto?, una transformación, que se pueden volver ratones, ¿me entiendes? Etcétera, ¿ya? Hay mucho, el hinduismo, ¿cierto? Todo lo que tenga que ser fuera de lo que Dios mismo ha hablado en su palabra. Y eso de verdad es así. La diferencia que causa el cristianismo o la esencia en Cristo es que es diferente. No es el hombre, escúcheme bien por favor, no es el hombre haciendo un acto religioso como en búsqueda de Dios. No, tú no buscaste a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y eso está en el principio de la Escritura. Cuando Adán peca, ¿quién lo va a buscar? ¿Eva? ¿El mismo diablo? ¿Quién lo fue a buscar? Al que se le había perdido. Uy, Dios. Al que se le había perdido. ¿Y por qué para Dios era tan importante Adán? Porque Adán, ¿dónde vivía en el Génesis? En el huerto, mejor dicho, en la presencia de Dios mismo. ¿Con quién vivía Adán y Eva? Con Dios. Con Dios. ¿Y por qué vivían con Dios? Porque Dios es eterno. ¿Y qué había en Adán y en Eva antes de pecar? Eternidad. ¿De qué? De vida. De vida. Eternidad de vida. ¿Qué es lo que necesita Dios para que estemos con Él? Todo. O por la eternidad. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Se lo dije. La vida eterna. Necesito la vida eterna en mí. Para que yo vaya a vivir eternamente con aquel que es eterno. Por eso, ¿qué se te perdió? La eternidad. ¿Qué se nos perdió? La eternidad. Y con Cristo viene la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Mejor dicho, ese día que Cristo murió en la cruz del Calvario, trajo a todos los hombres y lo puso en la eternidad. Bendito sea el Señor. Por su sangre maravillosa que nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Alguien diga amén? Eso es diferente. Por eso el estilo de vida no es que soy un derrotado, soy uno que no tiene nada, soy un pobre, uno que vive por allá, que vive por acá, ¿me entiendes? Que tengo ganas de esto, que tengo esto, o soy un deudor de esto. No, yo soy uno que tiene la vida eterna. Y ande con la vista en la cabecita arriba. ¿Cuántos dicen amén? Ya, y si te matan, tengo la vida eterna. Y si viene el cáncer, tengo la vida eterna. Y si falta la economía, tengo la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Entonces estos hombres, cuando hablaban y le entregaban a la gente, le entregaban esta acción de Dios. No era ellos que iban a hacer esto, era Dios. Era Dios por Jesucristo, que había muerto en la cruz del Calvario. Por eso ellos hablaban de Jesucristo, este que mataron ustedes, este que lo crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Su mensaje no había cambiado, no había variado. Hasta el día de hoy es el mismo, hermano. El que salva es Cristo el Señor. No salva una corporación, no salva una entidad religiosa. No salva, no salva ni papá ni mamá. No salva ni porque yo traiga al niño a la iglesia. No lo salva el niño, lo salva Jesucristo el Señor. Si ese niño se convierte, será salvo. Si esa mujer se convirtió, será salvo. Aunque sea quien sea. Oh, Dios, denle un aplauso al Señor, porque eso es lo que usted está viviendo. Un estilo de vida de alguien diferente, distinto, cambiado, transformado, bajo el poder de Dios. Por eso hay gente, discúlpeme, hermano Pino y hermana Sonia, por sacarlo de ejemplo. Ellos tienen un estilo de vida, ellos no van a perder la salvación. Gracias por el amén. Porque ellos no van a cambiar nada. No van a cambiar lo que no tienen por tenerlo para dejar lo que tienen. No sé si me entendió el trabalengua. Ellos tienen la salvación. Pero hay personas que dicen creer en Dios, pero cambian. Dejan de ser salvos. O dejan esto. No. Ojalá haya gente aquí decidida. Gente con convicción. Determinante. Me gusta esa palabra. Aunque tiene un nombre de un partido, es radical.
Que seamos radicales. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y que nos dejemos, ¿cierto?, de molestarnos entre... Es tan hermoso hoy día en este país predicar de Cristo. Tenemos tanta libertad que ahora, ¿sabe lo que hace el diablo? Trata de meternos entre nosotros los problemas. Que yo no te quiero, hermano, que está aquí, que este otro acá, etc. Hay tanta... ¿Me entiende? Que el pastor de aquí, que este otro acá, etcétera, el apóstol... ¿Se da cuenta usted que nos enredamos? Nos enredamos. No nos enredemos, no nos preocupemos de eso, dejémoselo a Dios. Y usted y yo sigamos predicando a Jesucristo, el Señor. A levantar gente. Si hay gente que tiene necesidad. Hay matrimonios que se están disolviendo. Hay gente que está muriendo. Hay gente que tiene una necesidad urgente de Dios. Por eso estos llegaron allí. ¿Ya? No porque tenían miedo salieron de Iconio. Dice que, ¿cierto? Llegaron a Iconio. Esa palabra llegaron, dice, da a entender que no tenían miedo, que no tenían temor, que ellos simplemente sabían que habían otros que necesitaban de Cristo. Y no eran corriendo por su vida para salvarse, no, de ninguna manera. Ellos no tenían esa necesidad. No, ellos estaban dispuestos a morir por Jesucristo, el Señor. No había problema, luego lo vemos en Pablo. Y para él era así. ¿Ya? Sigo leyendo. Más, los judíos dicen que no creían. ¿Ve? Siempre hay gente que no va a creer. Siempre va a haber gente que no va a creer. Usted no se amargue. ¿Me entiende? Usted no se amargue. Porque hay gente que es tan duro. Hermano, recuerde o recordémonos. Nosotros no somos los que salvamos a nadie. Es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo que cambia nuestra mente para creer en Jesucristo. Solo Jesús. ¿Ya? Entonces, hay gente que va a tener esto. ¿Ya? Y esta gente que no cree va a ir contra ti, ¿cierto? Según lo que dice aquí, esta gente excitaron, dice, ¿cierto? Provocaron, ¿cierto? Y como rompiendo todo eso, los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra la gente. Trataron de que la gente se levantara y vaya contra Bernabé y vaya contra Pablo para poder entonces decretar que ellos no, que lo que estaban diciendo era falso. No era así. ¿Ya? Eso es lo que hace la religión. La religión no trata de reconocer a Jesús como el Cristo. Lo puede tener como alguien que es de la historia bíblica, como que algo aquí, etcétera, porque la Biblia da, no sé, ¿por qué? Da para todos. Y en ese todo hay gente que usa malamente la palabra del Señor. Y eso es triste, ¿ya? Porque usa el nombre de Jesús en vano. Y eso no debe ser así. Cristo lo que quiere es que el hombre se salve. Y que vaya y que tenga la vida eterna, al igual que Él. Por eso Él viene a buscar. ¿Cierto? Aunque estemos en un cementerio, no importa, o estemos allí, un parque jardín, como usted quiera llamarlo, no importa que estemos allí. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a oír su voz. Vamos a saber que Él nos está llamando. Y iremos con Él junto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede estar esperando la segunda venida, man. Nadie puede estar diciendo, Señor, ven pronto, si no tiene la vida eterna, si no tiene seguridad de la vida eterna, si no vive conforme a la vida eterna, si no vive en esa orden de Dios. Que no busquemos las promesas para que sean hechas simplemente como promesas, como algo bueno, porque toda promesa de Dios es buena. Sino que vivamos las promesas que Dios tiene, pero las vivamos. ¿Cómo voy a andar? Como uno salvo, como uno que tiene la vida eterna. Duraré 80 años, 90 años, no importa lo que dure. Pero esta palabra ahí ha venido a traer vida y vida en abundancia. No sé cuántos creen en el Evangelio de Jesucristo, cuántos creen en la palabra del Señor. Y usted tiene que levantarse en eso y cada mañana alentar su vida. Alentar su vida. Puede tener problemas, dificultades. Eso es una realidad humana. Y no estoy fuera de esa realidad humana. Pero aliento mi vida. Creo a Cristo. Le creo al Señor. Si este es el día que hiciste para alabarte, Señor, te voy a alabar. Te voy a glorificar tu nombre. Te voy a dar toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque me falte, cierto, el pan sobre la mesa, pero te alabaré. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que Dios aún así puede hacer un milagro y en mi cuerpo no puede faltar ninguna área o que esté alimentada. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Lo alimentó por 40 años. Es tremendo. Y era conforme a todo lo que necesitaban en su cuerpo. Seguimos. ¿Ya?
Verso 3. Por tanto dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiado en el Señor y en el cual daban testimonio, la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es otra cosa característica de un hombre lleno del Señor. Dios lo usa. Diga, Dios me va a usar para señales y milagros, prodigios, lo que Dios necesita. Porque hay mucha gente que no logra creer a través de lo que tú le hablas, pero logra creer cuando Él ve. Y cuando lo que ve sabe que no puede hacerlo ninguna otra persona, que solo Dios, cree en Él. Cree en Él, se vuelca a Él. ¿Ya? Entonces, esta gente, ¿cierto? Era gente que quedó, que empezó a ministrar, que empezó a trabajar en la gente, que empezó, ¿cierto?, a laborar. Por eso uno no puede ir a una parte y predicar el evangelio y dejarlo ahí como... No, esa es como la semilla que cae, ¿cierto?, entre pedregales. Y por no echar raíces, ¿cierto? Por no echar raíces no puede mantenerse, no puede crecer. Entonces no podemos predicar el evangelio a alguien y dejarlo solo. Tenemos que de alguna manera, ¿cierto?, provocar el efecto, ¿cierto?, de crecimiento a través de alguna manera de comunicarnos, de alguna forma de hablar con ellos. Cuando dicen amén, que hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo. Por eso mismo, cuando la gente se convierte en un lugar llamado congregación, ¿cierto?, y entrega su vida, tratamos de que esa gente participe, ¿cierto?, estudie, lea la palabra, le enseñemos a través de la palabra. Hay hombres de Dios, ¿cierto?, y mujeres de Dios que tienen gracia para enseñar la palabra, para ser maestros, cuando dicen amén, y entonces darle a la gente lo que necesita. No simplemente hacerlo por una metodología. La gente necesita crecer en el compartimiento de la palabra del Señor, en saber lo que la palabra es, lo que la palabra dice, cuando dicen amén, porque esto es verdadero alimento. Lo otro te llena, ¿cierto? Te satisface tu cuerpo, pero luego el resto va a la letrina. Esto no, esto te da ejercicio en todas tus áreas de tu vida. Esto no se agota, esto no se bota, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Entonces estos hombres se quedaron tiempo hablando, predicando. Aleluya. Por eso cuando vamos a abrir una obra, muchos de ustedes van a ir a esa obra. Ah, gracias por el amén. Están animados igual que yo. Más ánimo, hermano. Claro que sí. Para predicar la palabra, para alentar, para instruir a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y después volvemos a retroalimentarnos nuevamente para tener más fuerza, para seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Ya? Eso me parece lindo a mí. ¡Wow! Y eso es maravilloso. Por eso ellos predicaban la gracia. Que usted no le va a predicar juicio a la gente. Usted no tiene para qué decirle, hablarle del infierno para que se convenza de que si no acepta a Cristo se va al infierno. No tiene para qué decírselo, ya está en el infierno. ¿Para qué se lo dice? Sáquelo de allí. Saquémoslo de allí a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Que nosotros podemos ver al joven, ¿cierto?, en la droga, pero ¿sabe cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a mandar a una cárcel de regresión. Puede que resulte algo, puede que resulte. Pero quien puede cambiar esa vida en un chisquear de dedo es el Señor. Es el eterno Dios. El que puede transformar. Ya, si lo hizo conmigo, lo hizo contigo, ¿cómo no lo va a hacer con otros? Que no éramos los mejores. Dale un lindo aplauso al Señor porque nos ama de tal manera, hermano. ¡Vamos! ¡Glorioso es el Señor! ¡Gracias, Jesús! Esto, hermano, esta palabra de gracia, esto que trae la salvación, esto que inyecta, ¿cierto? Tú le puedes decir al hermano luego de que se convirtió, hermano, Dios te puede sanar. Usa tu fe, usa. Es que no sé, usa, créele a Dios. ¿Cuántos han sido sanados por la gracia de Dios? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo no le vamos a creer? Y eso es producto de la salvación, producto de la predicación del Evangelio, producto de la gracia de Dios, inmerecida, pero que viene y que está. Somos bautizados en agua, en el Espíritu Santo. Hay dones. Imagínate con dones. No es simplemente que te llama y más encima te usa, te pone ciertas características, dones de gracia de Dios sobrenaturales que tú no sabes cómo funcionan, pero los hace funcionar y la gracia de Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Y cuando está el Espíritu Santo tú sientes cosas que nunca en tu vida habías sentido. Ya habías participado. Te quebrantas sin que nadie te pegue ningún castigo, porque sabes que son las emociones contenidas allí, cierto que Dios las trabaja. ¿Cómo Dios trabaja esas emociones? Entendiendo y creyendo que eres Dios que está conmigo. No puede ser otra cosa. No hay otra cosa que me emocione, no hay otra cosa que me apasione más que estar contigo, Señor. Oh, Dios.
Es verdad que cuando uno se casa se pone nervioso. Fíjate que yo el día que estuve más nervioso no fue cuando me casé. Fue cuando fui a hablar con mi suegro. Ahí sé que estaba nervioso. Uy, Dios santo. Porque uno está tan cansado cuando llega el día del matrimonio que uno no sabe ni cómo pasó la cosa. Gracias por el amén. Algunos le viernes. Bien, seguimos. Entonces, hermano. Sigo, verso 4. Nos quedan poquitos minutos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Ve, hermano, lo que hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? Divide. 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 Y eso es una realidad. ¿Ya? Entonces, allí estaban dividiendo la ciudad, ¿cierto? Porque algunos estaban a favor de lo que los judíos decían, los que no creían, ¿cierto? Y otros estaban muy convencidos de lo que los discípulos decían era una verdad. ¿Ya? Y estaban allí. Entonces, se compartía esto. Y esto es lo que siempre va a pasar en la vida. Hay personas que te conocen, compañeros de trabajo o de estudio, ¿cierto? Que te conocen. Hay algunos que van a creer, hay otros que se van a burlar de ti. ¿Ya? Unos se van a burlar de ti. Estaban allí los judíos y otros con los apóstoles. ¿Ya? Otro con los apóstoles. ¿Ya? Note, por favor. ¿Ya? Aquí hay una cosita, un tip por ahí para algunos. ¿Cómo está llamando Lucas a Bernabé y a Pablo? Porque Lucas es el que escribe, ¿no? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo llama a Bernabé y a Pablo? Apóstoles. Pregunto, ¿había alguno estado con él? Eso es para que usted lo piense. Los que les gusta indagar, que indaguen. ¿Ya? ¿Ok? ¿Me entiende? Entonces, en ese aspecto están. ¿Ya? ¿Cierto? Lucas, me encanta Lucas porque Lucas cuando explica una vez, no explica dos veces. Nosotros tenemos que ser explicados 2, 3, 4, 1000 veces. Si usted lee el libro de los Hechos, en algún momento Lucas viene, le expresa un gran mensaje de lo que están haciendo. Y luego después dice, y pasamos. Y hablaron, pum. ¿Se da cuenta que él dice, hablaron? Nada más. Y cuando predicaron, anteriormente, que es lo mismo que hablaron, no hace alusión a qué es lo que predicaron. Porque Lucas ya lo da por entendido, de que ya está. Ya está hecho eso, ya sabemos de qué están predicando. Entonces, si usted analiza este libro, el libro de los Hechos, se va a encontrar con muchos pasajes bíblicos así, que de repente son un poquito más extensos y otros después simplemente lo menciona y nada más. ¿Ya? Pero me parece, cierto así, muy importante lo que menciona Lucas con respecto a Bernabé y a Pablo, diciéndole, cierto, apóstoles. Entendemos que después Pablo dice que se me apareció a mí como un abortivo. ¿Ya? Pero la esencia escritural dice otra cosa de aquellos que son llamados apóstoles. Lo dejo ahí para que lo piensen nomás. Ya, sigo. Me gustan estos interrogantes, me dejan pensando a mí también. Interesante. ¿Le gusta la palabra o no? Claro, sí. Y esas cosas que le dejan así como, entiendo, no entiendo, mejor todavía. ¿Ya? Porque va a entrar el deseo de aprender, de saber. Y usted va a escudriñar más la escritura. Bien. Me quedan 3 minutos y te voy terminando. ¿Empecé a qué hora empecé? No sé. ¿Sí? Estoy como ¿cuánto tiempo yo, hijo? ¿Sí? Bien, vamos entonces. Pero cuando los judíos, los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Cuántos están dispuestos a ser apedreados? Confrontados. ¿Ya? Hermano amado, te quiero hacer una pregunta sincera. ¿Cuánta gente te rechaza por el Evangelio? ¿O le caes bien a todos? ¿Le caes bien a todos? Estás mal. Estamos muy mal. Porque nosotros queremos estar bien con todos. Ríete nomás, ¿eh? Sí, es que no, es que sí, es que no. Hay gente que no ora en la mesa cuando hay un converso. Gente que puede a lo mejor hacer otra cosa cuando están los inconversos ahí. ¿Por qué? ¿No es el mismo usted que va y que alaba a Cristo el Señor y levanta sus manos? La persecución hoy día no es como la de antaño. No es una persecución
¿cierto? O no es un maltrato físico o verbal, ¿cierto? Que en este caso era físico porque le iban a apedrear. Según la ley judía, al que apedreaban tenían que hacerlo hasta la muerte. Hasta la muerte. Que nada una piedra así ya listo. No. Hasta la muerte. Entonces estos hombres estaban siendo, ¿cierto? Exponiendo su vida física en este sentido por el Evangelio. Entonces, me parece muy conveniente de que hoy día no marcamos diferencia en la sociedad. Y que muchas veces nuestra vida no marcan diferencia en el medio que nos desarrollamos. Y eso es peligroso. Porque, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Me entienden? Está bien que todos te tengan buena, pero por causa de Cristo. Porque saben que tú eres hijo de Dios. Y que en tu puente te digan, ¿cierto? ¿Por qué no ora por mí? Perfecto, ningún problema. O que te vengan a buscar de cuadras más allá, más acá. No importa, lo que sea. Un vecino, un amigo, un familiar que te llame, ora por mí. Está bien. Eso es glorioso. ¿Ya? Pero no que cuanto que la gente te ame porque tú no dices nada del Señor. Y no los incomoda. ¿Ya? ¿Cierto? No nos incomoda. Qué bueno aquellos hijos de Dios, ¿cierto? En el parentesco que tengan con aquellas personas, dicen, no, eso está malo. Eso está malo. Y aunque sé que a lo mejor ese pariente, ese familiar, puede tener una concepción de mí diferente, totalmente diferente. A lo mejor se puede enojar conmigo. ¿Ya? Casi una rabia, una rabieta. ¿Ya? O me deje de visitar. Ese es el tipo de persecución que hoy día es válida. Es así. Es lo que más se puede vivir como persecución. No se puede vivir una persecución como acá, porque gracias a Dios la gente tiene otra forma y otra concepción. Además, hay leyes que favorecen un poco también a lo que nosotros creemos. No le gustará al vecino de acá, no le gustará al vecino, pero la ley dice que podemos estar levantando un culto para el Señor. Tenemos libertad de eso. Entonces la ley nos favorece. Pero cuando tu esencia como persona, como individuo, donde tú estés, ¿me entiendes? Alabo al Señor por aquellos matrimonios que casándose en forma mixta han resultado y no le han dejado, ¿cierto? O no han sido una traba para seguir hablando y creyendo del Señor. Qué bueno es eso. Pero hay otros casos que no. Entonces, todo eso habla, ¿ya? Los jóvenes hoy día, los que entran, ¿cierto?, a la universidad, si no tienen sus convicciones claras, la persecución va a ser a través del conocimiento, de la información. ¿Me entienden? ¿Me dice amén o no? La guerra posterior que viene no es a través de los misiles, de cosas por el estilo. Que el chinito con el rubiecito, mire, se están echando puro. Si eso es para puro mantener ocupado el mundo. Pero la guerra que está y la guerra que es, si no nos damos cuenta, es la guerra de la información, de las comunicaciones. Esa es guerra. Porque en ella tú ves cualquier estupidez, cualquier necedad, y la gente viene, cree y pone un dicto bueno, esto para allá, no me gusta, ¿me entiendes? Y tú y yo no nos damos cuenta de la guerra que hay. De la guerra que hay permanentemente. Y que se sigue buscando cosas más todavía para hacerlo. Es tremendo esto. ¿Ya? Hermanos amados, ¿qué están preocupados los gobiernos hoy día? De que todas las maquinitas que estamos dejando ocupando un hombre. ¿Y por qué esa máquina ocupa un hombre? Porque tiene información. Información de producto, información cómo lo puede hacer, y además no le cuesta un mayor peso en el bolsillo porque simplemente la enchufa. ¿Se da cuenta usted? Por eso el cuidado que tenemos que tener con las redes. Porque cuando tú pones algo, te lo aseguro que te van a llegar unos 20 por allí a decir cualquier estupidez. La guerra de la información. Y si tú informas lo correcto, tenlo por seguro que cuando tú digas la verdad, no van a faltar los retractores. Siempre hay gente que va a estar contra lo que tú dices. Siempre habrá gente contra la palabra del Señor. El diablo no pudo vencer a Jesús. ¿Por qué no lo pudo vencer? ¿Tenía poder? Sí. ¿Tenía algo? Sí. ¿No más que Dios? Claro que sí. Pero ¿cómo lo venció Jesús? Bajo la información. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Eso está en el disco duro de Dios. Y el disco duro de Dios se llama palabra de Dios. Escrito está y escrito está. 3 veces.
La información, lo que tenemos aquí. Por eso esto no cambia, no ha variado. No ha variado. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es que esto no ha cambiado, no ha variado. Por eso muchas veces, ¿cierto? Como le dijeron a uno de acá, dijeron, no, si usted no tiene la Reina Valera, yo no calzo con eso. Yo le puedo nombrar otra, ¿cuánto? Otra versión, ahí está, otra versión, ya, otra versión y para algunos le ayuda, para otros no, y otros dicen, no, casi no lo consideran como palabra. Pero fíjese, por eso mismo, es aquí donde está. Es aquí donde está, ¿entiende? Y yo, teniendo en cuenta de que la gente necesita la información, trato de darle la más información para que pueda vivir una vida con la información que es correcta. Porque alguien te va a decir, oye, pero ¿y por qué tú hacías eso? Escrito está. ¿Ya? ¿Y por qué hacen eso? Porque el Señor lo dice, o así lo dices tú, porque el Señor lo dice. ¿Ya? O está en la palabra, no sé cuál forma que tú te expreses. Pero ahí está, súbalo chicos de la música. ¿Me entienden? Está ahí. Y eso es así. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una guerra, hermano. Ay, Dios. ¡Ey, para acá! ¡Estamos en una guerra! Por eso tengo que hablar. ¿De qué? ¿De quién tengo que hablar? ¿A qué información tengo que entregar? La gracia, la palabra, lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a la gente. Por eso el estilo de vida, mi estilo de vida, tiene que ser consecuente con lo que yo creo, con lo que yo sé, ¿me entiende? Con lo que yo vivo. ¿Me dice amén? Por eso, hermano, usted cuando lea la palabra, por favor, por el amor de Dios, por amor a tu alma, no hagan lo que no dice la palabra. Me he encontrado con muchos casos que la gente lee, estudia, puede ir a un instituto y saca muchas cosas en bueno, ¿cierto? Puede ser más teología que yo y te caí en esto fácil. Que mira lo que estáis haciendo. Claro que sí. Entonces, hermano, si no es cuánto usted sepa, es cuánto usted vive. Eso, mira, allí hay un verdadero israelita. ¿Quién dijo eso? ¿De quién? Jesús. ¿De quién lo dijo? De Natanael. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque el hombre vivía como un israelita. El Señor de una de otra forma lo vio, ¿me entiende? Él sabía de cómo este hombre vivía dentro de sí. Qué lindo y hermoso que digan, ahí hay un verdadero hijo de Dios. Aquí hay una verdadera hija de Dios. Aquí hay jóvenes que son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay familias que son de Dios, niños que son de Dios. Ay, eso es bueno, hermano. Diga amén en ese sentido, porque eso es lo que nos va a llenar nuestro corazón. Termino entonces, ¿ya? Esos gentiles entonces quisieron apedrearle, estaban ofendiendo a todos ellos. Versículos 6 y 7 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, ¿cierto?, que es la región, y toda la región, ¿cierto?, que estaba allí en ese lugar circundante. Ya, y allí dice, ya. Estos hombres dijo, bueno, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos a quedar callados. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice en el último versículo? Y allí predicaban el evangelio. Tú te puedes cambiar de casa, pero no puedes dejar de decir lo que tienes que decir. Tú te puedes ir a otro lugar, pero tú tienes que predicar de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y sin temor alguno, como dice una alabanza por ahí, sin temor alguno que Jesús nos dé. Nada. Porque Jesús está mirando, viendo nuestras actuaciones, sabiendo si somos verdaderamente hijos de Dios, para glorificar su nombre. ¿Me dice amén? Entonces la predicación es algo que tenemos y que es una necesidad. ¿Ya? Hay que seguir predicando el Evangelio en Santiago, en Quilicura, en la universidad donde uno vaya, en el trabajo donde uno esté, en el negocio que tiene, en todas partes. Uno tiene que seguir predicando del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Cierto? Y en ese sentido entonces Pablo y Bernabé no pararon, no se detuvieron, ¿ya?, de predicar el Evangelio. Ojalá nazca aquí gente que no pare de hablar de Jesucristo. Que no paremos de hablar de Él, donde estemos, con quien estemos. La gente necesita de Jesús. La gente necesita de Jesús. Me recuerdo en mi tiempo cuando ya me fui llamado a vivir del Evangelio. Y yo tenía un deseo tan enorme de predicarle al gerente general de la empresa donde yo estaba.
Yo le pedí a Dios que me diera esa oportunidad. Incluso se la puse hasta como una condición. Señor, si tú me estás llamando, porque así uno, ¿no? Quiere tener toda la seguridad del mundo. ¿Ya? Y entonces, y le dije al Señor, dame la oportunidad. Era un alemán, así más o menos, imponente. Era una oficina imponente y yo con mi uniforme de trabajo. ¿Ya? Claro, estaba limpio ese día. Algunos saben por qué digo eso, ¿no? Y entonces, y llegué a la oficina de él y conversé con él. Y yo no hallaba la hora que me preguntara por qué dejaba de trabajar, porque yo renuncié. ¿Ya? ¿Y por qué? Yo le dije. Y ahí empecé a hablar. Y ahí pude predicarle del evangelio a este hombre. Porque uno no puede callar, no importa la vestidura que tenga la persona. Si Dios te da la oportunidad, no calles. Porque seguramente puede ser que la próxima ya no esté y se vaya al infierno. Y algo de responsabilidad tenemos nosotros cuando no hablamos de Jesucristo, el Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que a esos hambrientos, a esos que tienen ese don evangelístico, a esos que se han llamado para eso, es tiempo de que abran su boca. Es tiempo que se pongan de pie a trabajar al Señor, a darle toda la gloria al Señor, porque por algo les dio el don del Señor. ¿Entiendes? Hay gente que tiene esta gracia, 2 cosas y 3, y el alma ya se está entregando a Jesucristo, al Señor. La persona ya está diciendo, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Así que con gozo, con alegría, hermano. Aleluya. Aquí no pueden haber evangélicos tristes. Aquí hay gente bienaventurada. ¿Sabe lo que significa eso? 7 veces felices. ¿Cuántos hay felices en esta hora? Porque tenemos la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos tienen nueva vida? ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Levántate, ponte de pie y dale un gran aplauso a Cristo, el Señor, porque quiero que te animes y que vayas y que salgas a predicar, a anunciar el evangelio de Jesucristo. Aleluya, vamos. ¡Vamos! Sí, Señor. Gracias, Jesús. Tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar. ¡Sí, Señor! ¡Todo dejó atrás! ¡Vamos! Tu amor, ¡Vamos! alegría. Que se escuche la alabanza de los salvos, de los redimidos, de los que tienen la vida eterna. ¡Vamos! De los que van a hablar de Jesús, de Cristo. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. ¡Aleluya! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar. ¡Sí, Dios! Todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. por tu amor. Vivo hoy. ¡Aleluya! Te ¡Sí, seguiré, Señor! Te seguiré, te seguiré.
amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor, Por tu amor, vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. te seguiré, Sí, Señor. te seguiré, te amaré, te amaré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, antes de irnos, debe haber una convicción tan grande de lo que somos, que yo quisiera a lo mejor en esta mañana preguntarles a algunos si en algún momento han dudado de su salvación o no la tienen, nunca han confesado a Jesús como el Señor y Salvador. Y poder tener esta seguridad que el día que te vayas de este escenario, de esta tierra, seguirás viviendo. Porque la Escritura lo dice, aunque estés muerto, vivirás. Y entendemos que esa palabra muerte habla de lo físico, pero no de lo espiritual. Y seguiremos teniendo ese espíritu de parte del Señor. No sé, ¿habrá alguien aquí en esa condición que nunca ha confesado a Jesús y quiera confesarlo? Me levanta su mano y lloramos por usted. Es tan simple como eso. ¿Ya? Es bueno preguntar, no dejar pasar la oportunidad, porque puede haber alguien ahí con esa inseguridad, pero yo nunca he hecho nada. A lo mejor nunca has hecho cosas malas, pero si no tienes a Cristo, lo único que puedo decirte es que no vas a tener lo que Él ha ofrecido. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y eso es empezando con la vida eterna. Y todo lo de esta tierra es simplemente una circunstancia, una añadidura de lo que Él hizo en nosotros. Por última vez, ¿hay alguien que nunca ha confesado a Jesús? Levánteme su mano y oramos por usted. No hay nadie. Perfecto. Muy bien. ¿Ya habrá alguien que no ha estado seguro de su salvación? Por A, B, C motivo. Porque a lo mejor en su vida se encuentra que hay pecado y maldad. Lo que llamaríamos restauración. Volvernos al lugar de donde siempre debemos estar. Si en esta mañana hay alguien así, ¿por qué no viene acá adelante y oramos por ti? Como cuerpo queremos sujetarte, para que de esa manera tu vida, ¿cierto?, tenga la seguridad de que te vas a ir con el Señor. ¿Hay alguien aquí en esta hora? ¿Sí? Tenemos los minutitos, por eso hay alguien aquí que quiera decir, Señor, yo quiero que tú cambies mi existencia, hagas cosas diferentes. Soy inseguro de que tengo lo que tú dices que yo tengo. ¿Ya? Pregunto, ¿hay alguien aquí en esta hora que quiera restaurar su vida en Jesús? Que quiera decir, Señor, aquí estoy. Él quiere entregar su vida al Señor. Mira qué lindo. Aleluya. ¿Qué edad tienes? 10. Wow. Estás todo un hombre ya. Así es. ¿Hay alguien más que quiera venir a acompañar a este joven? ¿Cierto? De lo que hemos estado hablando. ¿No hay nadie? Bueno, está bien. Oremos al Señor. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Ah? Jesús. Ah, escuché bien, Jesús. Sí. Pensé que me estaba hablando. Dije, oh, Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Ya? Estos que ves aquí al pastor y todo, ellos se convirtieron chiquitos. ¿Ya? Entregan su vida bien jovencitos, así como tú. Si que Dios puede hacer algo
indudablemente. Si tú entiendes que tienes que tener a Cristo en tu corazón, es lo mejor que te puede pasar. Cierra tus ojos, hermano, extiende tus brazos acá adelante si tú quieres y bendigamos a Jesús. Este joven, este niño que quiere entregar su vida a Cristo, el Señor. Padre, gracias. Porque un niño que pones en medio nuestro, Señor, con la inocencia, con la fe que tienen, con la credibilidad, ellos creen en ti, Señor. Qué hermoso es, Señor. Gracias. Jesús, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida y todo mi ser. Y confieso con mis labios que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y que has muerto en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste. Desde este día te entrego mi vida. Señor, que nunca me aparte de ti y que sea un ejemplo para otros, solo porque tú estás conmigo. Gracias, Jesús. Te entrego mi vida y pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, oramos por Jesús, por este niño, para que tú lo recibas en tu gracia y en tu amor y lo cuides, Señor. Como dice, que no se aparte del camino que tú le vas a señalar a través de su familia, a través de los suyos y a través de este lugar donde él se congrega. Y permítenos y danos la gracia para que también le hablemos de Jesús y pueda él entender por qué le pusieron Jesús con todo lo que significa ese nombre. Padre, muchas gracias. Jesús, te bendigo y que la gracia del Eterno esté siempre sobre ti y que el Espíritu Santo te llene de la mollera hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien. Vamos a casa. Ya, vamos a casa. Algunos minutitos antes de las 2 de la tarde. No sé cuántos papás vienen a encontrarse con sus niños también. Hay que esperar unos minutitos, puede estar por llegar ya. ¿Ya llegó? Ah, no. Ok. Listo. Padre, gracias te damos. Levanta tus brazos al cielo. Espero que te motives, que te alientes, que vayas con todo. Que nada te detenga, mi hermano o mi hermana. Que nada te detenga. Que Jesús, el que ha comprado tu vida, el que pagó el precio, y un precio altísimo, ¿cierto?, te guíe, te lleve por la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana. Gracias por aquellos que han seguido fieles a ti durante tantos años. Ejemplo hay de mis hermanos que tienen más edad, Dios mío, para nosotros. Gracias. Gracias por esos ejemplos, Señor, que siguen con seguridad el camino tuyo. Y pues es posible que aún nuestros familiares, Señor, o padres ya han fallecido, pero ahí estuvieron hasta el último día bajo la convicción de Jesucristo el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y bendecimos tu nombre. Mis hermanos ya amados hijos del Señor, sigan siendo bendecidos y hablen de Jesucristo y que nada los detenga. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Eso es. Saluda a tu hermano, a tu hermana, despídete allí. Gracias, Jesús. ¿Ya? Eso es. Despídete de cualquiera de tus hermanos cercanos allí. Alaba al Señor. Te espero el jueves en la mañana, no te olvides. 10:30 de la mañana. Este jueves, ¿ya? Y el domingo seguiremos en propios cultos. Bendiciones y tengan un lindo día. Chao, chao.